en esta presentación para los editores. Aquí estamos dos, atrás está uno, es Carlos Jaimes, Edgar Vázquez, falta Karen Miranda y una servidora. Es un honor estar aquí presentando este libro, es un esfuerzo conjunto en el cual Carlos les hablará un poco más sobre el proyecto, pero para nosotros es muy importante que alguien como Frida Díaz Barriga presente este texto y que lo podamos compartir con ustedes, porque es una serie de experiencias que llevamos a cabo en las aulas vinculadas a la docencia. Este libro de estrategias didácticas en educación superior basadas en el aprendizaje, innovación educativa y TIC tiene una larga trayectoria de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, y la intención a grandes rasgos es contribuir en esta era en la cual tenemos que discutir sobre nuevas habilidades para poder ofrecerle a nuestros estudiantes frente a las nuevas oportunidades de trabajo, frente a los nuevos retos, habilidades que son difíciles de adquirir si no las ejercitamos y si no trabajamos desde el aula con ellos. Este es un libro en el cual Carlos les hablará un poco más sobre el proyecto, pero a grandes rasgos quería yo compartirles que son 10 capítulos, 15 autores, estamos involucrados 4 editores en el mismo, con una serie de diálogos. Primero tuvimos un libro en el cual la conversación se abrió al interior de UAM Coajimalpa para ver qué hacemos, cómo lo hacemos, integrando en docencia tecnologías de la información y la comunicación. Este es un segundo ejercicio en el cual nos interesaba abrirlo un poco más para ver de otras universidades cuáles eran las experiencias, los aprendizajes y los retos que tenemos como docentes. Para nosotros es muy importante que esté Frida Díaz Barriga porque fue una de las dictaminadoras de este libro y de la cual tuvimos una serie de comentarios, de sugerencias que ayudaron a enriquecer la publicación y es ahora lo que ustedes pueden tener. Está como publicación en el portal de UAM Coajimalpa, cualquiera puede acceder a la versión completa de forma digital. Le voy a ceder la palabra, nos interesa a los editores escuchar a Frida. Primero va a hablar un poco Carlos sobre este proyecto del cual estamos presentando uno de los productos y nos va a interesar mucho darle el espacio completo a nuestra invitada. Gracias. Buenos días. Primeramente les agradezco mucho su presencia, qué bueno que están aquí para escuchar acerca de este libro. Bueno, quisiera platicarles justamente cómo surge el libro. Hace un par de años, varios profesores, un poco más de 20, interesados en aplicar las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos empezamos a reunir. Tuvimos varias discusiones del tipo de tecnologías que se aplican en los cursos o en sus cursos, específicamente de las 3 divisiones de nuestra unidad Coajimalpa, que es una amplia variedad de disciplinas: ciencias sociales y humanidades, ciencias naturales e ingenierías y ciencias de la comunicación y diseño, en donde ahí hay varias licenciaturas y varios departamentos que hablan de una gran variedad de disciplinas, como mencionaba. Al cabo de estas discusiones, lo que nos interesaba era plasmar de alguna forma pues las experiencias que cada uno tenía en el aula con nuestros alumnos y qué cosas de lo que habíamos utilizado funcionaban dentro del aula y qué otras a lo mejor no funcionaban tan bien. Un primer acercamiento lo hicimos y se publicó un primer libro que fue Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica, experiencias docentes con el uso de las TIC. Este libro se publicó a finales de 2015, en donde refleja 15 experiencias docentes de profesores de las 3 divisiones, en donde se nos platica justamente cómo aplican las tecnologías de la información y comunicación, que bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Nosotros entendemos por tecnologías de la información y comunicación a cualquier programa, software, aplicación que haga uso o que pueda ejecutarse en alguna computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil como tableta o teléfono inteligente y haga uso de Internet. Esa, digamos, sería como la definición que nosotros ocupamos para denotar o para especificar a qué nos referimos con TIC.
Bueno, entonces tuvimos esas 15 experiencias y para catalogarlas, pues lo que hicimos fue utilizar una taxonomía, en donde esa taxonomía nos resultó en 5 categorías, donde cada uno de los capítulos los ubicamos de acuerdo al tipo de tecnología que se utilizaba. Voy a mencionarlas brevemente. La primera de ellas fue ambientes de aprendizaje. Esto se refiere a aquellos programas que simulan, por ejemplo, repositorios de información o donde se pueden colocar cuestionarios, donde se pueden hacer evaluaciones a los alumnos, es decir, todo un ambiente donde puede convivir alumno y profesor de manera digital. Esa fue una primera sección. Una siguiente sección fue la de herramientas de inmersión, en donde aquí nos referimos básicamente a aquellas herramientas de simulación, simuladores de negocios, simuladores de programación, es decir, todo aquello donde se plantee un ambiente para el alumno, donde no necesariamente tenga que estar presente, sino a través de un medio digital. Una tercera fue la de herramientas de presentación de contenidos y colaborativas, donde realmente aquí lo que nos interesaba era explorar esas herramientas que permitían de manera digital el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. La penúltima fue la de herramientas cognitivas y de visualización, donde principalmente las contribuciones fueron todas aquellas que se refieren a cómo visualizar información de manera gráfica y bueno, hay algunas otras que se pueden consultar ahí en el mismo libro. Y por último, la de herramientas de autoría y productividad, que esta más que nada se refiere a aquellas herramientas que permiten la generación de contenido, como por ejemplo generación de tutoriales o generación de contenido, de material didáctico para alumnos. Entonces, esas fueron las 5 categorías donde están las 15 contribuciones que tuvimos propiamente de profesores de la UAM Coajimalpa. Después de ese libro, pues la verdad es que nos interesó mucho continuar con este proyecto y decidimos lanzar una convocatoria pública para recabar más experiencias, no solamente de aquí de la UAM Coajimalpa, sino de otras instituciones educativas a nivel superior, de tal manera que pudiéramos contrastar lo que nosotros hacemos en nuestras disciplinas con lo que hacen otras universidades en sus disciplinas. Y en este nuevo libro, que es el que presentamos el día de hoy, aparte de estar interesados en las tecnologías que ocupan en el aula, estábamos interesados también en que esas experiencias tuvieran la aplicación de ciertos principios pedagógicos que son parte de nuestro modelo educativo, como por ejemplo el aprendizaje como construcción y reconstrucción del conocimiento, el famoso, ahora de esta reforma educativa, el famoso aprender a aprender, que pues el papel del alumno ya no es un papel, se supone, pasivo, sino dinámico, en donde hay cambio de roles del profesor y el alumno, donde tiene que el alumno tener cierta autonomía dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los principios que estábamos interesados era el desarrollo del pensamiento crítico, y aquí nos referimos pues a esto que al conocer argumentos, al crearlos, vincularlos, para finalmente pues tener o dar una toma de decisión a partir de esta exploración de argumentos. Y por último, otro de los principios que estábamos interesados que se incluyeran en las contribuciones, pues fue el del aprendizaje como proceso social. Y aquí nos referimos a todo aquello que tiene que ver con el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Y bueno, entonces tomamos esos principios pedagógicos y los cruzamos transversalmente con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, de tal manera que las contribuciones justamente tocaban 4 líneas temáticas con estos principios que a continuación, que hace un momento mencioné. Las secciones o las líneas temáticas de las que habla este libro son formas en que se motiva el aprendizaje utilizando las TIC, estrategias para fomentar la autonomía con las TIC, formas en que se construye y refuerza el pensamiento crítico utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y finalmente formas en las que se fortalece el aprendizaje como proceso social utilizando herramientas digitales. Estas 4 líneas temáticas engloban
los principios pedagógicos y el uso de las tecnologías en el aula. Nos dio mucho gusto recibir diversas contribuciones para el libro. Se tuvieron dos procesos, un primer proceso de predictaminación por parte de los editores y después un proceso de dictaminación interno y externo, con lo cual nos llevó a tener 10 contribuciones. Y nos da mucho gusto porque no solo tuvimos contribuciones de aquí de la UAM Coajimalpa, sino de otras universidades del país, en particular de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad La Salle de la Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, los invitamos a… este libro está en línea para que se descargue. En un momento, al final, les indicaré, tenemos también algunos ejemplares y al final pues, les indicaremos de dónde lo pueden descargar. Pues por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho y quisiera dar la palabra a la doctora Frida Díaz Barriga. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecerle al doctor Peñalosa la invitación que me hizo para participar en esta presentación del libro y bueno, la invitación antecedente también, que fue a conocer la obra y pues a dar algunas sugerencias para la misma. Y fíjense que la verdad es el tipo de libros que me gusta leer, porque son esos libros donde uno ve que sí que es posible generar contextos de posibilidad, donde puede haber un cambio educativo sensible y donde todos estos modelos que ya mencionaba el doctor, pues a veces nos parecen modelos muy ambiciosos o siempre pensamos, ¿será posible que en nuestro contexto los llevemos a la práctica? Y bueno, pues el libro creo que es una evidencia muy tangible, avalada, con toda una serie de datos, de recursos, de información, de sugerencias para los profesores, de cómo es que sí, todos estos enfoques que ya se han mencionado son muy potentes para promover mejores aprendizajes, para motivar a los estudiantes, para generar en ellos pensamiento crítico. Yo les he preparado una serie de comentarios escritos, los voy a ir leyendo para no omitir ninguno de ellos, pero de verdad que creo que es una obra que vale la pena. Lo primero que quisiera decirles es que creo que este libro forma parte de una tendencia muy actual, ¿verdad? Yo diría que es de los libros cuyo interés es compartir ejemplos de buenas prácticas educativas. Y la lógica de estos libros, que me parece que son muy exitosos, muy estimulantes, motivantes a la vez para los profesores, es que son libros donde se comparten diseños educativos muy probados en contextos situados afines a los espacios de docencia en los que uno se ubica. Me parece que es una tendencia muy relevante porque cuando uno revisa la literatura dominante en el campo de las estrategias didácticas, pues hay dos grandes núcleos, yo diría. Por un lado, encontramos muy buenos textos nacionales, internacionales, los que ustedes quieran, de teorías y modelos pedagógicos o psicológicos, y creo que pues eso es siempre el modelo o el ejemplo a seguir, pero cuando revisamos esos modelos de cara a lo que es el impacto en las grandes reformas curriculares de nuestro tiempo, lo mismo a nivel nacional e internacional, más bien las conclusiones son que no hay resultados tan contundentes o tan favorables como los esperados. Por ejemplo, reviso la literatura donde se hace un balance de qué sucedió con Enciclomedia, o reviso la literatura de qué sucedió con el proyecto de las tablets, el enfoque 1 a 1, y pues los resultados muchas veces nos generan más bien una sensación de que las cosas no llegaron a buen puerto, ¿verdad? No obstante, cuando revisamos textos como el presente, pues nos damos cuenta que cuando hay un buen diseño educativo de soporte, cuando se ha logrado hacer un seguimiento, cuando la comunidad ha estado comprometida con esos enfoques o modelos innovadores, pues es cuando estos llegan a generar los resultados adecuados. Me parece muy importante que libros como este nos van a dar pues precisamente las pistas de cuáles son los factores condicionantes que permite que en la puesta en práctica de la innovación que se propone
pues sea realmente la que permita transformar el escenario educativo, ¿verdad? Y nos permita dar pues tanto estas pistas que menciona el doctor, que ya se decían, tanto aquellas cuestiones que son favorables como aquellas que nos pueden representar un obstáculo o que pueden impedir que ese cambio, que esa innovación sea favorable. Yo retomo también para mi comentario algunas ideas que ya ha planteado Guillermo Zunkel, que es un experto de CEPAL, que ha generado algunos textos analizando las experiencias educativas en América Latina y tratando de derivar, por un lado, cuáles son aquellas que son buenas prácticas, ¿verdad? Y cuáles son algunos de los ejemplos más significativos de nuestra región, tratando de cuidar que los ejemplos sean tan diversos para que no concluyamos que solo en los escenarios favorecidos socialmente, donde está la tecnología de punta, donde la infraestructura es la idónea, o donde los estudiantes pertenecen a grupos donde sus antecedentes académicos son los mejores, se pueden lograr cambios significativos, porque en realidad los cambios se pueden lograr en todo tipo de contextos. Entonces, él lo primero que nos dice es que las buenas prácticas educativas son aquellas que son pertinentes a las necesidades acotadas de una comunidad educativa, una comunidad que está comprometida y abocada precisamente con esos procesos de cambio, ¿verdad? A la que le interesa la innovación y no simplemente el traslado mecánico o impuesto de modelos educativos que por eso no van a resultar ni pertinentes ni viables. Él nos dice que las mejores prácticas educativas son las que nos ofrecen evidencia en cuanto a 3 aspectos: la calidad, la equidad y la eficiencia. Y yo eso es lo que me puse a reflexionar en torno a este libro, porque considero que cubre aspectos de calidad, de equidad y eficiencia. Sobre la calidad, bueno, pues son aquellas prácticas que se centran en los estudiantes, que logran que estos avancen en los aprendizajes, que estén motivados con las actividades que se plantean, que promueven aprendizajes complejos de alto nivel, vinculados con las competencias requeridas en la sociedad actual, en la sociedad del conocimiento, pero también promueven competencias para la vida y para la profesión, y que tienen fundamentos sólidos en una serie de teorías, enfoques, propuestas, autores, que tienen toda la debida autoridad para plantear los modelos educativos, y eso es lo primero que considero que está presente en el libro. Ya lo han comentado también ustedes, cuáles son los fundamentos y el cuidado que se ha tenido en esos fundamentos. Por otro lado, respecto a la equidad, van a ser buenas prácticas las que atienden el reto de la diversidad educativa, que me parece que eso es de lo más difícil en nuestro sistema educativo, que por lo general ha tendido a ser muy centralizado y muy estandarizante, ¿verdad? Entonces vamos a lograr equidad cuando estemos claros de que existen diferencias en perfiles y oportunidades educativas para los educandos. Cuando nos demos cuenta el papel que tiene su cultura, su contexto social o las situaciones en las que ellos han vivido en torno a sus procesos educativos, y cuando nos demos cuenta que hay situaciones que los han vulnerado, ¿verdad?, como agentes, y que hay situaciones donde los procesos educativos no han sido los óptimos. Eso es algo muy importante para poder lograr equidad, y creo que eso también es algo que ustedes van a encontrar en muchos de los capítulos de este libro, y es lo que nos permite a final de cuentas pues decir que es un texto que está centrado en los estudiantes y que atiende a sus intereses, a sus motivos, a sus perfiles, que son esas experiencias que no solo están dirigidas a los alumnos que de por sí tienen ya un buen desempeño académico y que por lo mismo pues ya sabemos que van a ser estudiantes exitosos, sino que logran entender pues toda esa situación tan variopinta, dirían mis amigos los de España, que nos representa hoy en día el estudiantado, pero que al mismo tiempo pues consideran que todas las personas tienen ese potencial para aprender y que tienen ese rasgo que a veces negamos a los estudiantes, el de la educabilidad, ¿verdad? La posibilidad de avanzar en su trayecto educativo desde el punto de partida que cada quien
obtenga en función de que logremos experiencias educativas valiosas. Y finalmente, el tema de la eficiencia, que eso es lo que muchas veces no se transparenta en los modelos o en los procesos educativos, ¿verdad? Una práctica eficiente con tecnología son aquellas que muestran evidencia de que todos o la mayoría de los alumnos han logrado las metas previstas. Eso me parece muy, muy importante. Y se evita, a través de la actividad que se realiza, el rezago o el fracaso del estudiante. Y se aportan también, ya en el relato de la experiencia, ideas importantes para optimizarla. Entonces, si ustedes se fijan, pues estos tres aspectos, calidad, equidad y eficiencia, me parece que atraviesan las prácticas que así se reportan. No sé si ustedes al editarlo así lo pensaron, tal vez implícitamente, pero estoy segura que tuvieron todos estos aspectos en cuenta. Yo considero también que esta obra, en su conjunto, es una obra que incluye ejemplos de experiencias educativas que en ese sentido son modélicas. Ya se nos acabó la pila, ¿verdad? Bueno, ya se acabó la pila, perdón. Y que logran promover el aprendizaje de los estudiantes. Veo precisamente lo que ya se ha dicho, que están muy ubicadas, son prácticas situadas, ¿verdad?, en los distintos contextos universitarios. Logré identificar las que están acordes al modelo educativo de la propia UAM, y eso también me parece muy importante, que exista congruencia con el currículum, con el modelo educativo, que no sean prácticas o experiencias pues ajenas a la experiencia cotidiana, al currículum, a los contenidos, porque entonces van a ser prácticas muy difíciles de instaurar y de que otros docentes pues tomen en cuenta lo que ahí se prescribe. Ya se ha dicho también que los capítulos buscan promover el pensamiento crítico, la literacidad académica, el aprendizaje con comprensión, la apropiación significativa de contenidos curriculares, que finalmente todos ellos son muy complejos, pero que están ubicados en el contexto de profesiones concretas. Eso es algo que creo que es un reto muy grande en nuestras universidades. No hemos logrado, por lo general, plantear una didáctica universitaria de nuestras profesiones. Y cuando uno ve estos ejemplos, piensa, bueno, si hay personas que están dando camino, abriendo camino en esa dirección. Y bueno, pues también hay algunas cuestiones en las que aquí se reflexiona sobre los saberes propios del investigador y la construcción colaborativa del conocimiento. Todos estos aspectos son los aprendizajes nodales en la formación de los estudiantes universitarios de cara a lo que son las necesidades de la sociedad del conocimiento. Y esto redunda en algunos de los criterios que ya mencioné, para destacarlos como buenas prácticas educativas, y me gusta además que están muy bien ubicados en los retos que representa la sociedad mexicana y en las características de nuestros estudiantes universitarios. Encuentro también que los autores de los capítulos recuperan modelos educativos que han sido probados con éxito en otros contextos, que se encuentran respaldados por investigación, pero que han sido resignificados en escenarios educativos propios, atendiendo a cuestiones de contexto relevante, y en ese sentido es donde reside su originalidad, porque no han sido traslados mecánicos, sino precisamente han pasado por esos procesos que José María Garduño dice que son procesos de hibridación. Tal vez nosotros diríamos que son esos procesos que conocemos en lo cotidiano como la tropicalización de los modelos, ¿verdad? Porque mientras no los acercamos a nuestro contexto específico, pues no van a tener pertinencia. Considero que en esta obra habrá muchos lectores meta. La audiencia es muy amplia, no creo que solo, bueno, claro, de muchísimo interés para los profesores universitarios aquí en la universidad, pero en general para todo tipo de docente universitario. Creo que es una obra interesante también para las personas dedicadas al diseño educativo, también para los tomadores de decisiones en el ámbito de la educación. Y permítanme decirles, pensando en el contexto del libro que se presentó hace rato, que también sería un texto muy interesante para que lo leyeran
los tutores de los estudiantes universitarios y eventualmente los diseñadores del currículo. El conjunto de ideas que aquí se ofrece para la innovación de las prácticas educativas me parece que son ejemplos estratégicos del uso de las tecnologías digitales y de los medios sociales. La ordenación en cuanto a los capítulos no me permitirá el tiempo hablar de cada uno de ellos en lo particular, pero como ya se mencionó, hay un bloque de capítulos que nos hablan de cómo fomentar la motivación en los estudiantes. También encontrarán sendos capítulos aquí mismo sobre tecnologías colaborativas, objetos de aprendizaje y aprendizaje móvil. Y me parecen muy importantes estos temas, porque al menos yo desde que me gradué de psicóloga, y miren que eso hace ya muchísimos años, tantos que ya ni me acuerdo, siempre la pregunta que me hacían los profesores en las experiencias de formación docente, esa era la primera: ¿cómo vamos a hacerle para motivar a nuestros estudiantes? Porque hoy en día ya no les interesan las matemáticas, la química, la física, la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos procesos disposicionales que también tienen un fuerte componente afectivo, que tienen que ver con nuestras estrategias didácticas, que nos hablan de cómo configurar un ambiente de aprendizaje, pues aquí se van a discutir. No con respuestas simples, no con productos milagro, por favor eviten eso siempre, sino con la debida sensatez de discutir qué es lo que está detrás de estos complejos procesos que llamamos motivación. Otro bloque de trabajos tiene una apuesta muy importante por la autonomía del aprendiz, que no quisiéramos todos, ¿verdad?, por lograr esa meta. Yo desde que tengo también conocimiento, siempre los modelos educativos te hablan del aprendiz autónomo, autorregulado, del estudio independiente, etcétera, etcétera, pero qué difícil ha sido llevarlo a la práctica, ¿verdad? Tampoco existen recetas mágicas, pero aquí encontramos experiencias muy interesantes que ejemplifican cómo podemos avanzar en la dirección de un aprendiz más autónomo si le apostamos a la tutoría con soporte hipermedia, al empleo de simuladores en el terreno de la administración de negocios como un campo importante, al aprendizaje basado en la investigación y a un modelo, sé que les va a gustar a todos, al modelo TIPAC, que es un modelo generado inicialmente por Chay y colaboradores, pero que aquí también logran adaptar para apoyar al proceso de planeación de actividades educativas, donde es precisamente el alumno quien a través de ese tipo de actividades pues avanza en sus capacidades de aprendizaje independiente. Otro bloque de capítulos nos va a hablar de cómo promover el pensamiento crítico, haciendo uso de las tecnologías. De entrada, la lectura me hace pensar que el concepto mismo de pensamiento crítico sigue siendo un concepto muy controvertido y existen diferentes maneras de entender lo que es el pensamiento crítico, pero simple y sencillamente pensemos que tiene que ser un pensamiento muy complejo, de orden superior, donde van a aparecer una serie de habilidades cognitivas, pero que tampoco se agota simplemente en el entrenamiento de las habilidades cognitivas. Hay algo que va mucho más y que implica todo un posicionamiento, un poder argumentar en torno a lo que se sostiene, un poder entender la comunicación de los otros y un poder encontrar también pues todas esas contradicciones y puntos de vista que nos van a poder permitir pues hacer un juicio en torno a lo que se está valorando. Y aquí encontramos experiencias muy interesantes que hacen el uso de las tecnologías, trabajando en línea y en colaboración en una serie de diagramas de argumentación, porque eso sí, la tendencia principal en torno a pensamiento crítico nos dice que aquellas personas que no tienen buenas estrategias de argumentación, que pueden argumentar, analizar los argumentos de otros, que pueden contraargumentar, que pueden darse cuenta de las falacias de los argumentos, pues nunca van a poder generar, ¿verdad?, pensamiento crítico. Encuentro también muy interesante el uso del programa Atlas, el Atlas-T famoso, para el análisis de los datos cualitativos de una manera pues muy interesante, para nada mecanicista, porque también he visto muchas veces cómo se usan estos programas
y uno se queda pensando, bueno, ¿y esto qué le añadió a la experiencia? Nada, ¿verdad? Pero aquí sí logran que el uso de este programa pues nos permita arribar a eso que se llama el pensamiento crítico cuando se analizan datos cualitativos, finalmente con la convicción de que el programa es un mediador y el programa no nos resuelve finalmente ni las categorías ni el pensamiento crítico, sino nos ayuda en una mediación a que sea el investigador quien logre generar precisamente ese modelo analítico. Encuentro también muy interesante el modelo de laboratorios temáticos, las estrategias de desarrollo del pensamiento matemático en la modalidad B-Learning, y me gusta mucho aquí ver que igual la mirada sale de la visión tradicional de procesos mecanicistas, y aquí se habla, por ejemplo, el pensamiento matemático es eso, una forma de pensar y es un lenguaje complejo. Mientras no lo aprendamos de esa manera, pues vamos a seguir sufriendo y rechazando el conocimiento matemático por la falta de comprensión. Y hay otro trabajo que pues, se incluye en la parte en la que se habla del aprendizaje social y que nos habla de la construcción conjunta del conocimiento. Me gustó mucho porque está basado en los principios vygotsquianos y en la mirada sociohistórica y socioconstructivista, en trabajos tan interesantes como los que ha desarrollado el grupo de César Coll, pero lo más interesante es cómo aprovechar el potencial que tienen los foros de discusión para que sean realmente foros de discusión y no ese uso a veces, pues, ¿qué les diré? Algunos autores le llaman anémico, anodino, donde cada quien da una opinión, la opinión que sea, y el chiste es una mirada acumulativa. Me hace pensar mucho, perdón que lo diga, esa estrategia que se planteó ahora que salió el nuevo modelo educativo, que era una estrategia de ese tipo, le llamaban la estrategia de la opinión acumulada o algo así. Tú mándame mi opinión y las juntamos todas y pues se supone que todas las tomo en cuenta. Ah, caray, pues yo pienso que eso no es posible, ¿verdad? Un verdadero foro de discusión es un foro que te invita a debatir, a tener la posibilidad de disenso, a veces a decidir puntos de acuerdo, pero también a decidir puntos donde no hay acuerdo, a entender que hay distintas miradas hacia un mismo objeto, sea de conocimiento o un asunto vital, ¿verdad? Y que la evidencia misma a veces se puede interpretar distinta, ¿por qué no?, desde diferentes marcos de referencia. Y ese es un gran reto, porque la educación tradicional nos enseña un conocimiento muy rígido, muy cierto, muy verdadero, muy neutral, entre comillas, y eso yo creo que impide mucho que cambiemos nuestra forma de interactuar en esos foros de discusión. Entonces, desde esta mirada que aquí aportan, ya me imagino a todos los que entren en esos foros de discusión, pues es precisamente movernos el piso sobre esas certezas que tenemos sobre el conocimiento. Veo también, que es otra aportación interesante del libro, que los marcos de referencia que se sustentan en los capítulos son muy diversos. En términos generales, tal vez sí podría decir, claro, las miradas que predominan son los enfoques constructivistas, socioconstructivistas y cognitivos sobre el aprendizaje mediado con la tecnología. Las miradas disciplinares también son diversas, no solo está presente el campo de la psicología, está el campo de la didáctica, ciertos enfoques pedagógicos, miradas muy sociales, ¿verdad? Pero lo interesante es que en base a la discusión de dichos marcos de referencia, todos los autores logran aportar resultados y experiencias muy interesantes, con evidencia en muchos casos de lo que han logrado hacer en sus espacios de aula. Todos ellos logran hacia el final hacer una reflexión crítica de cuáles fueron sus alcances, sus limitaciones, sus requerimientos de adecuación de las estrategias empleadas y cómo fueron recibidas con la población meta a la que se dirigieron. Quisiera mencionar también otra cuestión que considero que aporta mucho al lector. Fíjense que son las referencias mismas que se incluyen en los distintos capítulos. No sé si ustedes eso a veces lo han pensado, pero también cuando uno lee un texto y encuentra referencias interesantes, variadas, amplias,
algunas clásicas, algunas contemporáneas. Eso en sí mismo ya es un plus del libro, ¿verdad? Y nos ofrece al lector pues una muy buena selección de textos para continuar ahondando en los temas discutidos. Esto lo digo porque hoy en día también ha surgido mucha literatura, pues perdónenme que les diga, así como se habla de escuelas patito, hay literatura patito, ¿verdad? Así lo veo yo, y desafortunadamente muchas veces caemos en esa tentación. He visto trabajos a veces muy buenos, pero las citas junto a trabajos muy serios ponen esta literatura patito y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí con el autor? ¿Por qué hace esta mezcla? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el filtro? Creo que aquí han logrado, con una perspectiva académica, hacer ese filtro y entonces la selección de los textos es una selección de calidad. Cada capítulo tiene una lógica de indagación muy diferente. Eso creo que esa es otra riqueza y que nos permite ver que tanto si nos vamos por miradas cuantitativas como por reportes de carácter cualitativo, o estamos haciendo una presentación descriptivo-ilustrativa basada en evidencias, que encuentro que en general son los tres marcos con los que están haciendo el reporte de sus experiencias. Bueno, pues son perspectivas que nos permiten dar cuenta de esos procesos y experiencias que llevamos en el aula. Yo espero que este libro, junto con el que se presentó en la sesión anterior, porque ese también lo conozco, también me gusta mucho, sean libros que se conviertan en obras de referencia en procesos de formación de los docentes universitarios en su incursión al tema de los modelos didácticos innovadores y en el uso de las tecnologías en la docencia a nivel superior. Y esto se los digo porque la misma UNESCO, en un análisis que hace de cuáles son los factores de cambio que permiten realmente la incorporación de las tecnologías en el aula, ponen como un factor, entre otros, ¿verdad? Son 5, 6, 7, ya no me acuerdo cuántos, pero uno de los factores que mencionan después de un análisis del estado de la cuestión es que los docentes tienen que tener ejemplos modélicos donde se discuta de una manera realista los alcances y las limitaciones de todas las innovaciones educativas que se quieren introducir. Y mientras más realistas, más cercanos, más afines sean, pues serán mucho más materiales que apoyen los procesos de formación y de cambio en los profesores. Les insisto, me queda claro que los docentes están ávidos también, ese es otro principio importante, de pasar de la teoría a la práctica y están muy interesados pues precisamente en ejemplos que les permitan a ellos diseñar, rediseñar o adaptar en el contexto de su aula diversas experiencias de innovación y que también, aun cuando no sean producto de llevarlo al espacio de aula, pues por lo menos sean elementos que inspiren otros modelos y otros recursos. Entonces, pues enhorabuena a los editores, a los autores de los capítulos, a la UAM Coajimalpa. Yo cada vez valoro más las casas editoriales universitarias, cuando son casas editoriales serias, como me parece que es el caso de la UAM, de la UNAM, ¿verdad? Porque son libros cuidados, libros rigurosos, libros que tienen pues todo un respaldo, todo un trabajo de dictámenes rigurosos. Yo sé que los dictaminadores les damos mucha lata, ¿verdad? Pedimos muchas cosas, pero solo de esa manera ustedes pueden arribar a textos serios. Como anécdota les comento, y ya con eso cierro, ahorita me está tocando hacer la valoración en el Sistema Nacional de Investigadores y pues ahí la política es que todo lo que es autoedición, porque eso como ha crecido, casas editoriales que van a llegar a ofrecerles sus servicios, no por módicas cantidades, a veces sí, un poco más módicas, para editar pues todo tipo de trabajos, ¿verdad? Pero al no tener el aval académico, una dictaminación, un consejo editorial serio, un grupo que edita con el debido cuidado, el filtro de ver, incluso hasta el tratamiento que tiene que llevar un texto para ajustarse a lo que es un buen texto académico, pues por lo menos ahí en el sistema de investigadores son textos que se van a descartar.
¿verdad? Hay una lista enorme de casas editoriales que pues vieron como negocio ofrecer a la gente que está en el ámbito académico, pues publicarles sus textos, pero precisamente porque no tienen ese rigor ni ese sustento académico, ni están avalados por una editorial seria, pues terminan, a veces, qué pena, porque a veces hay trabajo muy valioso, pero se termina considerando, como les decía, pues materiales patito, ¿no? Entonces, qué bueno que aquí la UAM está muy comprometida en la edición de los textos de sus docentes, de sus investigadores, de la gente que está haciendo innovación, y bueno, pues yo espero que además también tengan pues todos los recursos y el interés de hacerles mucha difusión, porque también siento que por eso muchas veces uno se va a las editoriales comerciales, porque falta la difusión, falta mover los libros, llevarlos a las editoriales, hacerlos pues conocer y difundir, porque puede ser un maravilloso libro, pero mientras no se conozca, pues nada más nosotros y nuestro pequeño grupito lo vamos a conocer. Pero bueno, pues muchas felicidades y les agradezco que me hayan invitado a compartir este comentario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Frida Díaz Barriga. Yo solamente quiero enfatizar un par de cosas sobre la publicación para que les interese, para que la consulten. Este es un esfuerzo en colaboración con varios colegas, no solamente de UAM Coajimalpa y de sus diversos departamentos. Ustedes van a encontrar textos aquí que hablan sobre cómo dar un curso en ciencias naturales, en tecnologías de la información, en ciencias sociales, sino también van a encontrar estos espacios no nada más de una universidad pública, sino también de universidades privadas. Hay algunos textos de la Universidad de La Salle, de la Universidad Iberoamericana, de otras universidades en el interior de la República, no nada más, digamos, de la ciudad. Entonces, estas experiencias, el interés es que nosotros las podamos compartir, que podamos discutir sobre qué nos ha funcionado, ser críticos también de lo que no ha funcionado, de cómo adaptarnos a las tecnologías y principalmente, a mí me parece que el centro es pensar en estas habilidades que tenemos que formar en nuestros estudiantes, que es la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, el manejo de personas, la coordinación con los demás, la inteligencia emocional, el juicio y la toma de decisiones, la orientación hacia el servicio, la negociación y la flexibilidad cognitiva. Entonces, el interés es, digamos, en dos sentidos. Una parte es pedagógica, a pesar de que la mayor parte de los autores no son pedagogos, eso hay que enfatizarlo, son profesores comunes y corrientes que dan una materia dentro de su área de conocimiento y que hacen un esfuerzo para mezclar un modelo educativo, una serie de herramientas con tecnologías de la información y otros muy importantes, esos capítulos también, que son formados dentro de líneas pedagógicas. Entonces ustedes van a encontrar un libro muy rico, me parece. Y bueno, con eso lo único que me resta es invitarlos a la lectura. Vamos a tener una nueva convocatoria para un libro muy similar a este año, entonces si les interesa y quieren vincularse a la convocatoria, estará en nuestro portal. Los dos libros que hemos publicado están en el portal de la UAM, son de acceso libre, lo cual nos llena de orgullo poder como universidad pública ofrecer este tipo de publicaciones, ¿no? Abiertamente para que todos tengan acceso. Pues muchas gracias. Agradecemos su participación y le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento.